Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio. Establecido en 1877, es uno de los museos más antiguos de Japón. Es el único museo nacional de ciencias dedicado a la historia de las ciencias naturales e historia de la ciencia y la tecnología. El tema del museo es fomentar la convivencia entre el ser humano y la naturaleza. Consta de dos galerías colindantes, la Galería de Japón y la Galería de la Tierra. Cada galería realiza diversidad de exposiciones organizadas según temas. El número de exposiciones del museo es de unas 25.000. En un solo día no se pueden ver todas. El tema principal de la Galería de Japón es la naturaleza del archipiélago de Japón y sus habitantes. La exposición abarca temas sobre la naturaleza del archipiélago de Japón y su desarrollo, la evolución de sus seres vivientes, el proceso de formación del pueblo japonés y, finalmente, la historia de su relación con la naturaleza. Esta galería constituye todo un tesoro de bellezas naturales de Japón que colmarán su curiosidad intelectual. El teatro en forma de cúpula Shiata Sanrokumaru es un espacio virtual con una pantalla esférica de 360 grados con proyecciones en todas sus paredes. En este espacio, al visionar estas imágenes de gran fuerza audiovisual, podrá sumergirse en temas como la historia de la humanidad y la Tierra, mientras experimenta una sensación de ingravidez única. El tema principal de la Galería de la Tierra es la historia de la vida en la Tierra y la humanidad. Los temas de las exposiciones tratan sobre el vínculo entre distintos seres vivientes de la Tierra, el recorrido evolutivo de la vida en un entorno natural cambiante que se transforma a través de ciclos repetitivos de creación y destrucción, y también hay exposiciones sobre la historia de sabiduría de la humanidad.科学博物館には60名ほどの研究者がいるんですけども、それぞれ担当分野が分かれていて、自分自身が集めたものや過去から継承してきた標本資料を対象に研究しています。その成果の一部がこのように展示されているのです。Investigación, estudio, compendios de muestras y materiales, conservación, utilización y finalmente exposición. En el Museo de Naturaleza y Ciencia hay más de 5 millones de muestras y materiales, pero se expone menos del 1%. Cada fin de semana los investigadores se turnan para ofrecer explicaciones y contestar a las preguntas de los visitantes, con el fin de proveer un mejor conocimiento de los temas expuestos. También hay voluntarios disponibles. Mensaje del presidente del museo. La colección es un tesoro que hemos heredado del pasado y se proyecta al futuro. ¿Qué podemos hacer nosotros para proteger el medio ambiente donde habitan los seres vivos? ¿Cómo podemos construir un futuro de convivencia entre la naturaleza y la humanidad? Este es un lugar en el que redescubrimos el amor por el ser humano, la naturaleza y los seres vivientes.